Enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing. Bien, eh, vamos a explicar básicamente cuáles son las diferencias, digámoslo así, porque hay mucha controversia en tanto de qué trata la enfermedad de Cushing, de qué trata el síndrome de Cushing, pero antes de ello hay que tener en cuenta prácticamente las definiciones de qué es en realidad una enfermedad y de qué es un síndrome. El síndrome vendría a ser aquel conjunto de signos y síntomas que se presentan juntos y prácticamente van a dar característica a una enfermedad, ¿no? A una enfermedad. Bien, en el caso del síndrome no solo ocurre una enfermedad, o sea, estos signos y síntomas no solo van a definir una enfermedad, sino varias enfermedades en realidad. Entonces hay que recordar el concepto de síndrome. Y en cambio, en la enfermedad vendría a ser tanto una alteración, tanto leve o ya sea grave, del funcionamiento normal del organismo, ¿no? Que va a, de alguna manera, eh, alterar las tanto funciones, ya sea en la parte interna o en la parte externa del organismo. Bien, en sí, el síndrome de Cushing entonces es un síndrome conjunto de signos y síntomas. Este síndrome se va a caracterizar porque va a ser de causas exógenas y endógenas. Y hablamos de causas exógenas cuando nos referimos a la administración ya sea de corticoides, ¿no? Cuando, por ejemplo, abusamos de la excesiva ingesta de glucocorticoides como sea prednisona, dexametasona, nosotros podemos adquirir un síndrome de Cushing exógeno y atrógeno. Y en cambio, un síndrome de Cushing endógeno vendría a ser un tumor hipoficiario que dentro de de esta clasificación endógena del síndrome de Cushing vamos a tener a la enfermedad de Cushing, que básicamente se da por la presencia de un tumor en la hipófisis, ¿no? En la hipófisis. Endógeno hablamos también de tumores suprarrenales, que generalmente vamos a hablar ya sea de un adenoma o de un carcinoma de acuerdo al tamaño. Hablamos de un adenoma cuando es menor de 3 centímetros y un carcinoma cuando el tamaño de este tumor es mayor de 3 centímetros. Incluso tumores ectópicos, ¿no? Que también que pueden ocurrir en este tipo de síndrome. Bien, en sí la enfermedad de Cushing, como ya hablamos, está dentro de la clasificación del síndrome de Cushing y básicamente se define por la presencia de ¿qué? De un adenoma o de un tumor en la zona hipofisiaria, ¿no? En esta imagen observamos el hipotálamo, observamos la hipófisis y observamos las glándulas suprarrenales, ¿no? Entonces, sabemos que el hipotálamo va a generar respuestas, hormonas mensajeras que van a ir a la hipófisis para ya sea generar diversas hormonas como la prolactina, la LH, la STH, entre otras, ¿no? Pero lo que nos compete acá es la ACTH. Cuando nosotros tenemos un adenoma hipofisiario, es decir, un tumor en la hipófisis, en el síndrome, este tumor va a secretar, a secretar excesivas hormonas. Va a haber una hipersecreción hormonal y cuando hablamos de una hipersecreción de ACTH vamos a hablar de una enfermedad de Cushing, ¿no? Entonces este tumor va a hipersecretar ACTH, lo que va a conllevar la ACTH a estar aumentada en el organismo y como sabemos la ACTH es importante para la producción de cortisol en las glándulas suprarrenales. Entonces si este tumor va a producir excesivo ACTH, va a enviar las señales a las glándulas suprarrenales a la producción de cortisol. Entonces, la enfermedad de Cushing se da prácticamente por un adenoma hipofisiario donde va a haber ACTH elevado y por ende va a haber cortisol elevado. Es por eso que se va a prácticamente diferenciar del otro tipo de alteraciones, ¿no? Ya sea en las glándulas suprarrenales, ya sea un tumor ectópico, ¿no? Prácticamente. Entonces es importante rescatar acá el aumento de la CTH y el aumento de cortisol. Bueno, aquí se observan diversos valores. En sí los valores van a cambiar de acuerdo
al laboratorio donde en realidad se saquen o se realicen los análisis, pero en sí hay que tener en cuenta ACTH aumentado y cortisol aumentado. En el síndrome de Cushing, bueno, en el síndrome de Cushing, por ejemplo, como hablamos del ejemplo de, en este caso principalmente, un adenoma suprarrenal, un tumor en la glándula suprarrenal. Entonces, en este tumor lo que va a hacer es aumentar la producción de cortisol. Entonces va a aumentar la producción de cortisol. Y al ver un aumento de la producción de cortisol, el organismo, bueno, las glándulas suprarrenales, por retroalimentación negativa, va a enviar las señales a la hipófisis y al hipotálamo para que, en este caso, se abstenga la producción ya sea de CRH y por ende la producción de ACTH. Entonces, recalquemos, hay producción excesiva de cortisol por un adenoma, un carcinoma. Entonces el organismo va a interpretarlo, ¿no? De como que hay excesiva producción, entonces inhibo los mensajeros para que ya no me produzcan más cortisol. Entonces lo que va a haber un feedback, es decir, no va a haber CRH, bueno, o se va a producir poco CRH y ACTH. Es por eso que en el síndrome de Cushing la ACTH va a estar disminuida y el cortisol, en este caso, por aumento, el cortisol por la excesiva producción de dicho tumor va a estar aumentado, ¿no?